Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su pueblo en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada: ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? ¿Y sus hermanos no viven con nosotros aquí? Y esto les resultaba escandaloso. Jesús les decía: no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro, solo curó a algunos enfermos imponiéndoles las manos, y se extrañó de su falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Como todos los días, hoy domingo, día de la iglesia, en que nos reunimos en torno al altar de Dios para compartir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía. Y también, como sabemos, nuestra única intención por este tiempo duro y adverso es el término y el fin de la pandemia. Que Dios en su infinito poder, porque es Dios, porque nada hay sobre Él, porque todo se somete ante ese nombre que es Jesús. Pedimos por el fin, el cese de esta pandemia, pero también pedimos por todos los enfermos a causa del COVID, por aquellos quienes están gravemente enfermos, luchando todos los días en un hospital, en una clínica, en cuidados intensivos, bajo un respirador mecánico, y la familia siempre reza, llora, se preocupa por ellos. Definitivamente no es fácil los momentos que están atravesando. Ya he dicho, cuando un familiar está enfermo, gravemente enfermo, toda la familia sufre. Se nos va el hambre, se nos va el sueño, se nos va la noción del tiempo. Solamente queremos escuchar una noticia: está recuperándose. Y solamente eso. Lo demás como que no es de interés, solo la salud. También pedimos por todos los ya fallecidos, por los que han descansado en la paz de Dios, por ellos quienes tú, Señor, tú Jesús, los has llamado. Llévalos hasta su última morada, para que puedan descansar en esa paz, y a su familia darle la alegría de mantener en el fondo, abrigar esa esperanza de la vida eterna, una serenidad, una tranquilidad. El Evangelio del día de hoy nos muestra también, bajo todos los domingos, el tema de la fe. Jesús reclama a sus paisanos que poca fe tienen, su falta de fe. Pues eso es lo que pasa en ellos, una falta de fe en Jesús. Un Jesús que lo único que ven en él es al hombre con apariencias comunes. Es el hijo del carpintero, es un hombre que camina con 12 discípulos, es un hombre pobre, austero, es un hombre que anda predicando. Es decir, lo conocen desde ese punto de vista. Apariencias comunes, apariencias como las nuestras. Un hombre común y corriente como todos. Eso es lo que muestran los ojos, simplemente ver lo que se ve por fuera, pero no saben ver todavía la profundidad de lo que significa Jesús desde su corazón. Los milagros, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos, todo eso es obra de Dios. Eso les falta ver a esta gente, y no lo ven y no permiten verlo. La falta de fe. Sí, la falta de fe.
Tendríamos que recurrir al prólogo del Evangelio de Juan, donde dice: vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Es cierto, hoy Jesús aparece en la sinagoga de su pueblo, a los suyos, pero no lo recibieron, lo rechazaron. Pues Jesús enseña, y al enseñar la gente se asombra y la gente lanza preguntas. ¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero? Y menciona ahí, ¿no es hijo de María? Menciona a sus hermanos, es decir, menciona toda la parentela. Entonces, la pregunta ante Jesús se pone siempre una pregunta en relación a la resistencia que ellos tienen y la repulsa hacia la persona de Jesús. Ellos no niegan la sabiduría de Dios, no niegan la sabiduría de Jesús, no niegan su predicación, incluso están sorprendidos de todo lo que se dice de Él. Lo que ellos ponen en tela de juicio es el origen, de dónde saca todo eso. ¿Cuál es el origen de sus milagros? ¿Cuál es el origen de sus enseñanzas? ¿Quién le ha enseñado? ¿Quién le ha dado? Pues la gente de su tiempo va a esa pregunta bastante, diríamos, aguda, profunda. Pues solamente se podrá responder esa pregunta cuando desarraigamos de nuestro corazón resistencias y obstáculos, soberbia, que no nos permita ver realmente quién es el que actúa, quién es Dios. En la lectura de la profecía de Ezequiel, en el capítulo 2, versos de 2 al 5, ahí habla Dios también al pueblo de Israel, que se ha comportado de manera rebelde contra su Dios. Han ofendido a Dios, son testarudos y obstinados. Entonces, desde aquí se nota entonces la rebeldía ante el rehusar que hubo un profeta entre ellos. Así es cuando el ser humano cierra su corazón, cierra su vida a Dios. Pues los milagros no son para forzar el corazón de los creyentes, del hombre, justamente para creer en Dios. Al contrario, los milagros dan fe de lo que significa ese hombre quien lo hace. Es Dios. Entonces, nunca forcemos o manipulemos a Dios para creerle. Muéstranos un signo para creerte. Y Jesús les dice: generación malvada, generación perversa. Piden signos, pero no se les dará otro signo que el de Jonás. Y es que nos falta ver con esos ojos de fe quién es Jesús. Nadie puede ver en un hombre pues débil, en un hombre de pueblo, en un hombre pobre, austero, en un hombre como su madre María, un hombre cualquiera, y un hombre crucificado más aún todavía va a causar lástima, y nadie va a ver detrás del crucificado, de ese cuerpo molido y triturado, al Hijo de Dios. Todos se burlan de Él. Si en verdad es el Hijo de Dios, sálvate, baja de la cruz. Pues si a otros ha salvado, ¿por qué no se salva a sí mismo? Son insultos, no son diatribas, frases despectivas ante la presencia de lo que ellos ven simplemente ante sus ojos, un despojo humano, pero que en el fondo es Dios. Es por eso que el soldado romano, al atravesar con su lanza al costado, él reconoce y dice: en verdad este era el Hijo de Dios, la divinidad detrás del crucificado.
Pero ya tarde, ya cuando las cosas están consumadas, recién uno cae en la cuenta de que Él es el Hijo de Dios. Por lo tanto, hoy día nos pide Jesús algo y nos dice: nadie será profeta ni en su tierra ni en su casa. Esto no es novedad. La novedad más bien sería que alguien lo sea, porque normalmente cuando estamos en casa queremos corregir algo a los hijos, o entre esposos se quieren corregir. Nadie quiere ceder, nadie quiere obedecer. A veces nos sacamos las cosas, como decimos, los trapitos al aire, y nos vamos dando uno al otro, y sentimos que nadie tiene autoridad moral para corregir ciertos comportamientos malos, ciertas actitudes. Pues por eso dice: nadie puede ser profeta en su propia tierra ni en su casa. Pero para empezar a conocer a Dios, de lo que es Dios, en realidad de lo que representa Jesús en el fondo, entonces no tenemos que tener la actitud repulsiva, la actitud resistente del corazón. No, hay que tener el corazón abierto, el corazón que cuando habla de Dios se abre y crea que Él es el artífice de todo milagro, de todo perdón, de todo bien, de toda curación. Entonces no mostremos un corazón cerrado y vayamos más allá de lo que vemos. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Pues no sé, simplemente veamos al hombre de la aldea de Nazaret, del hijo de María. Detrás de él hay una divinidad grande, de aquel que puede resucitar, perdonar, de aquel que puede dar vida eterna, vida plena. Y solamente es Dios. El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.